dependiente del tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros acá con ese video, en cierto modo, pues hemos visto un poco los efectos que produce el campo magnético sobre una carga eléctrica en movimiento. Bien, entonces aquí hemos visto nosotros durante el curso dos fenómenos. Un primer fenómeno relacionado con los efectos que produce un campo eléctrico sobre una carga en reposo. Bien, y los efectos que produce un campo magnético sobre una carga en reposo. Bien, la superposición de ambos campos genera una ecuación fundamental de la teoría electromagnética que fue descubierta en el siglo XIX y fue publicada en el siglo XIX por Henry Lorentz. Bien, vamos a leer un poco acerca de eso. Vamos a darle aquí a Andrés. Bienvenido, Andrés. Entonces, fíjense, continuando un poco con lo que estamos discutiendo. Esto muestra una diferencia fundamental en el efecto de los campos eléctrico y magnético sobre partículas cargadas. Entonces, repasamos eso. El campo eléctrico actúa sobre las cargas en reposo y también actúa sobre las cargas en movimiento. ¿Ok? Y el campo magnético solo actúa sobre las cargas en movimiento. Cuando la carga está en estado de reposo, el campo magnético no actúa. Seguimos. Esto muestra una diferencia fundamental en el efecto de los campos eléctricos y magnéticos sobre partículas. Dígame. Yo no le veo la pantalla. Ah, no he compartido la pantalla, gracias. Se me olvida varias veces. Okay. Yo también lo iba a decir. No, pero tienen que decirme porque yo estoy conversando. Bueno, de todas maneras no he tampoco avanzado mucho. Muy bien. Entonces, fíjense. Conociendo ya la interacción de una carga en estado de reposo con respecto a un campo eléctrico y la interacción de una carga en movimiento con respecto a un campo magnético, entonces vamos a relacionar esos efectos, ambos efectos, vamos a relacionarlos a través de lo que es la ecuación de la fuerza de Lorentz. Entonces vamos a leer lo que dice en la diapositiva, ¿no? Continuando. Esto muestra una diferencia fundamental en el efecto de los campos eléctrico y magnéticos sobre partículas cargadas, puesto que una fuerza que siempre se aplica en una dirección perpendicular a aquella en la cual la partícula se mueve, nunca cambiará la magnitud de la velocidad de la partícula. En otras palabras, el vector aceleración es siempre normal al vector velocidad, es decir, el campo magnético no produce un cambio en lo que sería el módulo de la velocidad o la norma de la velocidad. Produce es un cambio en la dirección de la velocidad. Claro, y al provocar un cambio en la dirección de la velocidad, desde el punto de vista de la mecánica, de la cinemática, cuando yo produzco un cambio de dirección en la velocidad de una partícula, pues se produce un cambio de su estado de movimiento, lo que hace que la partícula se acelere. Bien, continuamos. En otras palabras, el vector aceleración es siempre normal al vector velocidad. Claro, cuando el campo magnético actúa sobre la partícula en movimiento, la magnitud o la norma de la velocidad, o sea, el valor numérico de la velocidad se mantiene y cambia su dirección. Al cambiar la dirección, la partícula se acelera. Continuamos. La energía cinética de la partícula permanece invariable, claro, porque la energía cinética no depende del cambio de la dirección, sino que depende del cambio de la norma o de la magnitud. Por lo tanto, si la magnitud no cambia, la energía cinética permanece constante. Bien, es importante que escuchen bien todo esto. Y de esto se deduce que el campo magnético estable es incapaz de transferir energía de la carga en movimiento. Es decir, que una carga en estado de movimiento, cuando es sometida a la interacción con un campo magnético, este campo magnético produce un cambio en la dirección de movimiento de la partícula, lo cual hace que la partícula se acelere. Sin embargo, el valor numérico de la velocidad, la magnitud o norma de la velocidad, que es el valor numérico, no cambia y por ende tampoco cambia su energía cinética. Por lo tanto, el campo magnético, en términos coloquiales, no le puede inyectar un cambio de energía a la partícula. ¿Le queda claro todo a todos eso, muchachos? ¿Preguntas? Disculpe, profesor, ¿puede repetir? Ok. Vuelvo a repetir todo eso. Ok. Fíjate. Cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado de movimiento, ya sea un protón o un electrón, cuando una partícula en estado
entra a una zona en la cual existe un campo magnético, el campo magnético interactúa sobre la partícula aplicándole una fuerza. ¿Ok? La fuerza hace que la partícula se desvíe. Por lo tanto, si la partícula se desvía, cambia la dirección de la velocidad y por ende, al cambiar la dirección de la velocidad desde el punto de vista de la mecánica, la partícula se acelera. Sin embargo, solo cambia la dirección de la velocidad y no cambia el módulo de la velocidad. Esto significa que al no cambiar el módulo de la velocidad, la energía cinética de la partícula antes de entrar al campo se mantiene igual que después de entrar en el campo, es decir, la energía se conserva y no cambia. Por lo tanto, se puede decir que un campo magnético solo cambia la dirección de movimiento de una partícula, dejando el módulo de su velocidad invariante o constante y, por supuesto, dejando su energía cinética invariable. ¿Se entiende mejor, Jesús? Ok, básicamente no tiene más velocidad, sino que cambia la dirección. Exactamente. Ahora, recuerda que desde el punto de vista de la mecánica de Newton, cuando una partícula interactúa con un campo y se produce una fuerza, la partícula puede tener tres efectos. El primer efecto es que cambie de dirección manteniendo constante el módulo de la velocidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con la partícula en el campo magnético? El segundo efecto es que se mantenga constante la dirección y cambie el módulo de la velocidad, que es lo que ocurre cuando frenamos y aceleramos un carro que va por línea recta, por una autopista recta. Y el tercer efecto es que cambie la dirección y también cambia el módulo de la velocidad. Entonces, el campo magnético cuando interactúa con la partícula en movimiento solo está relacionado con el primer fenómeno mecánico en el cual la partícula cambia su dirección pero no cambia el módulo de su velocidad. ¿Estamos claros, muchachos, con eso? Ahora sí lo entendí mejor. Perfecto. Continuamos entonces. El campo eléctrico, por otra parte, ejerce sobre la partícula una fuerza independiente de la dirección en la cual la partícula está avanzando y por lo tanto efectúa una transferencia de energía. Bien, entonces fíjense, la expresión que está abajo es la combinación del efecto que sufre una partícula cuando entra a una zona en la cual hay un campo magnético y un campo eléctrico actuando, que es lo que ocurre normalmente en la naturaleza. Normalmente, cerca de todos los equipos, cerca de todas las fuentes de campos, lo que hay es una superposición de campos eléctricos y magnéticos. Cualquier partícula que entre a esa región va a sufrir un efecto en el cual va a sentir un cambio que le proporciona el campo eléctrico y otro cambio que le proporciona el campo magnético. Bien, el campo eléctrico, bien, es el único que puede proporcionar un efecto de aumento o disminución del módulo de la velocidad de la partícula. Por lo tanto, la energía no se conservaría, que es el caso contrario al campo magnético, porque el campo magnético cambia la dirección, mantiene el módulo de la velocidad constante y la energía constante. Entonces, cuando la partícula entra en una región donde hay campo magnético y campo eléctrico, la interacción que la partícula sufre se mide a través de una fuerza y la ecuación que le representa es la ecuación 19 que está en la diapositiva y se le llama la fuerza de Lorentz. Bien, por separado, fíjense ustedes que si yo separo esta ecuación, separo el campo del vector B, la ecuación de F igual a Q por E, que sería carga por campo eléctrico que vimos nosotros en el contenido 1 y en el contenido 2. Y si quito el campo eléctrico y solo dejo el magnético, sería el contenido 3. Por lo tanto, esta ecuación es una de las ecuaciones más importantes y fundamentales del electromagnetismo porque es la ecuación que relaciona al campo eléctrico con el magnético y permite describir los fenómenos electromagnéticos. Fíjense ustedes que esta es la primera ecuación que vemos donde aparecen combinados el campo eléctrico y el campo magnético a la vez. ¿Correcto, muchachos? Correcto. Bien, entonces continuamos. Muy bien. Ahora, hemos visto el efecto que produce el campo magnético y el campo eléctrico sobre una carga. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sometemos, por ejemplo, un cable que lleve una corriente eléctrica a un campo magnético?
Supongan que tienen un cablecito que lleva una corriente eléctrica y ustedes lo ponen cerca de un imán potente. ¿Qué le pasaría a la dirección de la corriente? ¿Cómo puedo medir la interacción? Bueno, vamos a verlo. Fíjense. Fuerza sobre un elemento diferencial de corriente. Seguimos con la definición del elemento diferencial de corriente que utilizamos en la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère, ¿ok? Un diferencial de corriente es simplemente tomar un elemento diferencial de un cable que transporte corriente y llamar a eso un DF o un DI, un diferencial de corriente, ¿ok? Disculpen, un DF no, un DI. Vamos a leer lo que dice la diapositiva. Físicamente, el elemento diferencial de carga consiste en un gran número de cargas discretas muy pequeñas que ocupan un volumen que, aunque pequeño, es mucho mayor que el promedio de separación entre las cargas, por lo tanto es un diferencial. La fuerza diferencial se puede expresar a través del diferencial de fuerzas igual al diferencial de carga por la velocidad de la carga multiplicado por el vector densidad de flujo magnético. Fíjense que es la misma ecuación 19, solo acá ahora la escribimos en forma de diferenciales. Entonces, continuamos. Es entonces simplemente la suma de las fuerzas sobre cargas individuales. Es decir, esta ecuación representa, bien, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre cada carga individual debido al campo magnético. Entonces, continuamos. Esta suma o fuerza resultante no es una fuerza aplicada a un solo objeto. De manera análoga, se puede considerar la fuerza gravitacional diferencial que experimenta un pequeño volumen dentro de un chorro de arena. Claro, si yo dejo caer, por ejemplo, lanzo con algún tipo de tubería un chorro de arena, el chorro de arena, por supuesto, no va a seguir a línea recta, sino que cae hacia la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque el campo gravitacional terrestre actúa sobre cada partícula. Entonces, la fuerza sobre cada partícula individual que aplica el campo gravitacional se llama diferencial de fuerza. Igualmente, cuando aplico un campo magnético a un cable que conduce corriente, como la corriente está conformada por un flujo de electrones, estoy midiendo la fuerza que le aplica el campo a cada una de las cargas y estoy sumándolas todas a través de un diferencial. Entonces, ahí es donde matemáticamente el diferencial adquiere una potencia importante dentro de las aplicaciones en física. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Pregunta Jesús, Beckler, Juan, Humberto. No se me queden tan callados porque me asusto porque digo no me están entendiendo nada. Estaba pensando, pero es que no entendí mucho la... Claro, fíjate. ¿Podría repetirlo? Claro, fíjate. Si yo tengo una sola carga y la someto a un campo magnético o a un campo gravitacional, el campo gravitacional o el campo magnético actúan directamente, o el campo eléctrico también actúan sobre esa carga individual. Ahora, cuando yo tengo un flujo de carga, bien, entonces el campo magnético, el eléctrico o el gravitacional actúan sobre cada partícula. Bien, pero como cada partícula es muy pequeña, entonces ya no sería una fuerza que actúa sobre la partícula, sino un diferencial de fuerza. ¿Por qué? Porque el campo se distribuye entre todas las partículas para trabajar sobre el continuum y no sobre el discreto. Es decir, que cuando yo aplico el diferencial, estoy hablando es del flujo de cargas que se mueve y no de una carga individual. Para eso utilizo la ecuación anterior. ¿Se comprende mejor? Sí. Bien, recuerden que cuando utilizo el término diferencial, estoy hablando de que estoy diferenciando una magnitud física, y esa magnitud física diferenciable la estoy haciendo sobre un espacio o sobre un objeto físico muy pequeño comparado con la distancia de separación entre las partículas. Por lo tanto, lo llamo diferencial. Es simplemente eso. Bien, es decir, yo voy a medir ahora es la fuerza sobre el flujo más no la fuerza sobre la carga. Entonces, el diferencial mide la fuerza sobre el flujo y la fuerza sin el diferencial mide la fuerza sobre la carga, que es individual. Entonces, en la realidad, ¿qué es lo que tenemos? ¿Fuerza sobre carga o fuerza sobre flujo, muchachos? Cuando yo estoy en un circuito, aplico una fuerza ¿sobre qué? ¿Sobre una carga o sobre un flujo completo de corriente? Sobre un flujo. Perfecto. Entonces, esta es
la ecuación que realmente uno debe utilizar cuando está hablando directamente de este tipo de fenómenos. Vamos a continuar. Esta suma, la suma de todas las contribuciones del campo sobre la carga, o fuerza resultante, como la quieren llamar, ¿bien? No es una fuerza aplicada a un solo objeto, ¿bien? Sino que es una fuerza aplicada a cada una de las cargas, se suman todas y uno tiene un flujo. Continuemos. Sin embargo, si en un conductor las cargas son electrones en movimiento, se puede mostrar que la fuerza es transferida al conductor y que la suma de este número extremadamente grande de fuerzas muy pequeñas es de importancia práctica. Es lo que decíamos, cuando uno mide fuerza sobre un flujo de electrones que es una corriente. No mide fuerza sobre una sola carga porque eso no tiene sentido físico, porque ni siquiera sabemos nosotros cómo es una sola carga. Tenemos un modelo matemático y el modelo matemático, nosotros tenemos una fe ciega sobre el modelo matemático, pero nadie ha visto con un microscopio una carga. ¿Qué es lo que se ha visto en un microscopio? La trayectoria que dejan las cargas en una cámara oscura o en una cámara de vacío oscura. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto, pero nadie ha visto un electrón. El electrón se supone que es un modelo matemático extraído precisamente de la teorización física. ¿Qué es lo que uno sí puede medir? Corriente. ¿Y qué es corriente? Flujo de cargas. Por lo tanto, el fenómeno no se mide de manera individual, sino que el fenómeno se mide de manera colectiva. ¿Se entiende eso claramente, muchachos? Sí, sí, sí. Perfecto. Claro, claro. Bien, entonces continuamos. Dentro del conductor, los electrones están en movimiento a través de una región de iones positivos inmóviles, claro, que forman un arreglo cristalino que confiere al conductor sus propiedades de sólido. Entonces ahí separamos. Si los iones positivos son muchísimos, bien, al material no se le llama conductor, sino se le llama aislante. ¿Por qué? Porque prácticamente no transmite la corriente, no la transfiere, porque casi todas las partes, es decir, los electrones que conforman el flujo, simplemente lo que van a hacer es chocar y van a ser detenidos por este conjunto de iones inmóviles dentro del material, y eso produce una alta resistividad eléctrica. Esos son los materiales aislantes. En los conductores sí hay iones positivos inmóviles, pero son mucho menores, por lo tanto la resistividad disminuye y la conductividad aumenta. Y en los semiconductores ocurre más o menos un fenómeno intermedio 50%, 50-50, ¿correcto? Yo no sé, los semiconductores, no sé si ustedes ya vieron ese curso o van a verlo más adelante, pero claro, los de ingeniería electrónica ven el curso de semiconductores más adelante. Vamos a continuar. Permiso, profesor, Sí. como yo lo tengo en la cabeza de lo que estábamos hablando anteriormente, que lo que básicamente estaba explicando era que un flujo de cargas no se puede tratar como una sola cosa, sino como la suma de muchas cosas pequeñas, ¿no? Eso es básicamente lo que estaba diciendo hace rato. Eso es básicamente lo que acabo de decir, porque cuando nosotros medimos en la vida práctica, medimos ¿qué? Medimos el movimiento de una sola carga o el movimiento de un conjunto. Claro, medimos el movimiento de un colectivo, y el colectivo es el colectivo de cargas, el flujo de cargas. El flujo de cargas, incluso inventamos un concepto para flujo de cargas que se llama corriente eléctrica, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Bien, muy bien, excelente. Por eso, profesor, disculpe. Sí, te escucho. Un amperio es igual a 6 quintillones. Exactamente, ahí está, listo. Entendiste perfectamente el asunto. Bien, fíjate que yo no mido el amperio sobre una carga, mido el amperio sobre un flujo, un colectivo de cargas que están en movimiento. Perfecto, excelente, muy bien muchachos, excelente. Excelente, porque estos son conceptos que no son tan fáciles de comprender, pero veo que los tienen más o menos claros. A medida que vayan avanzando en la carrera van a ir profundizándolos aún más todavía. Yo les dejo una breboca ahí para que empiecen a pensar en esas cosas, y ustedes más adelante esos conceptos los deben ir solidificando. Bien, como ingenieros eléctricos y electrónicos es fundamental que manejen bien los conceptos. Si no, es muy difícil ir al campo profesional de aplicación sin manejar bien los conceptos, porque siempre se van a cometer errores. Bien, un físico o un ingeniero, lo fundamental es manejar bien los conceptos. Luego manejar los métodos experimentales y ambos unirlos para trabajar en el campo profesional. Si yo soy débil en los métodos experimentales,
o soy débil en los métodos teóricos, como ingeniero estoy fregado. Como físico puedo ser débil en los métodos experimentales, pero ser fuerte en los términos, en los asuntos teóricos, y soy un físico teórico o experimental, pero el ingeniero no es teórico ni experimental, el ingeniero es teórico experimental. Entonces ahí está el problema, ¿ok? ¿Sí me entienden lo que les digo, no? Claro, claro. Yo me formé en el campo de la física experimental, y mis compañeros que estudiaron conmigo, dos de ellos trabajaron en el campo de la física teórica. Bien, en cada campo somos fuertes, aunque manejamos ambos campos, pero un ingeniero no se puede permitir ser débil o fuerte en cada campo, sino que tiene que ser fuerte en ambos campos. ¿Ok? Esa es la analogía. Continuamos. Profesor, una preguntita, y disculpe que me salga un momentito del tema. Sí. ¿Usted por casualidad no conoció a una persona que se llama José Gregorio Gutiérrez Niño? Claro, claro, yo estudié con José Gregorio, por supuesto. José Gregorio, él vivía en Cotiza, y él tuvo un accidente muy pequeño y bueno, y quedó allí bastante minusválido, ¿no? A pesar de eso, el cerebro le funciona, a pesar de eso, el cerebro le funcionaba a las mil maravillas, ¿no? Mejor que a cualquiera, ¿ok? Yo estudié con él casi toda la carrera, entré con él incluso a la universidad. Él es mi tío. Ah, es tu tío, oye, qué maravilla, me le manda saludos a José Gregorio, vale. Oye, qué cosa tan maravillosa, vale, de verdad que es un placer que te pueda estar dando clases a ti. Y bueno, le manda saludos, le dice que el profesor Carlos Buitrago le mandó saludos, que bueno, que siempre lo recuerdo porque primero fue un gran amigo, segundo, alguien que, bueno, estuvimos nosotros sufriendo en la carrera hasta que cada quien se fue por un campo distinto. Y bueno, simplemente no nos hemos vuelto a ver, pero bueno, me le manda saludos, Jesús, ¿ok? Ok, yo hace poco estaba hablando con él de esta materia y él me dijo, y le dije su nombre, y él dijo, ese será Carlos. Sí, dile que sí, dile que sí es Carlos. Ok, oye, fíjate tú, qué pequeño es el mundo, ¿no? Bueno, qué maravilla. Bueno, entonces, bueno, vienes de una familia tú de gente que tiene un buen cerebro, ¿ok? Bueno, continuamos entonces. Un campo magnético que ejerce fuerza sobre los electrones tiende a provocarles un leve cambio de posición y produce un pequeño desplazamiento entre los centros de gravedad de las cargas positivas y negativas. Por eso es que fíjense, primero se produce un efecto individual y luego se produce un efecto colectivo. ¿Cuál es el efecto que nosotros podemos medir? El efecto colectivo. Bien. La fuerza de Coulomb entre electrones e iones positivos, sin embargo, tienden a resistir tal desplazamiento. Cualquier intento de mover los electrones, por lo tanto, genera una fuerza de atracción entre electrones e iones positivos de la red cristalina. De esta manera, la fuerza magnética es transferida a la red cristalina o al mismo conductor. En buenos conductores, las fuerzas de Coulomb son tan grandes respecto a las fuerzas magnéticas que el desplazamiento efectivo de los electrones es casi imposible de medir. Sin embargo, la separación de cargas que resulta se descubre por la presencia de una leve diferencia de potencial a través del conductor en una dirección perpendicular, tanto al campo magnético como a la velocidad de las cargas. El voltaje se conoce como voltaje Hall y el efecto en sí mismo es llamado el efecto Hall. Bien, el efecto Hall es un efecto muy importante que en algún laboratorio ustedes tienen que estudiarlo, tanto ingenieros eléctricos como electrónicos. Bien, y el efecto Hall precisamente es el efecto que se produce cuando un campo eléctrico y un campo magnético actúan sobre una partícula que está en movimiento o sobre un flujo de partículas que viajan a través de un conductor. Es decir, que el campo magnético y el eléctrico actúan sobre el colectivo o sobre el flujo que es la corriente eléctrica, ¿no? Bien, que es lo que nos interesa a nosotros medir y lo que podemos medir. Bien, abajo en la figura 2 se ve un material. Fíjense ustedes que aquí está el flujo de cargas en movimiento. En este caso son cargas positivas, protones, que se mueven por el material. Entonces fíjense ustedes que si el campo magnético va en la dirección perpendicular, aplican la regla de la mano derecha que la dieron en el video, ponen la palma de la mano en dirección del flujo de electrones, mueven los dedos hacia arriba y el dedo pulgar les queda apuntando hacia la derecha. En el caso de que las cargas vengan en dirección contraria, pues la fuerza cambia. Claro, fíjense que aquí son cargas negativas y aquí cargas positivas, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Claro,
Aquí las flechitas aparecen en dirección contraria. Lo que pasa es que recuerden que según el signo de la Convención Internacional de la Corriente Eléctrica, para cuando yo represento el movimiento de la carga eléctrica se mueve en dirección contraria al campo eléctrico. Eso lo saben ustedes por la ley de Kirchhoff en la teoría de circuitos. ¿Correcto? ¿Cierto, muchachos? ¿Puede volver a repetir esa última partecita, por favor? Ajá, ok. Fíjate, como les dije anteriormente, si tengo carga positiva moviéndose en esta dirección y aplico la regla de la mano derecha, se supone que el material conductor, que es este material que está aquí, está en presencia de un campo. Si aplico la regla de la mano derecha, la carga se mueve en esta dirección, el campo es perpendicular, por lo tanto hay una fuerza perpendicular hacia la mano derecha, es decir, hacia el pulgar derecho, ¿no? Apuntando hacia la dirección del pulgar derecho. En el caso contrario, lo que tengo moviéndose son electrones. Por lo tanto, la Convención Internacional de Signos de la Corriente, el movimiento de los electrones ocurre en dirección contraria al campo eléctrico, ¿no? Eso lo aplican cuando están trabajando con circuitos en redes, cuando aplican las leyes de Kirchhoff. Correcto, entonces simplemente es el símbolo que aparece acá. Pero aquí lo importante de todo esto es que cuando una corriente eléctrica viaja por un conductor y esta corriente eléctrica se somete a un campo magnético, la corriente eléctrica también sufre una desviación de su flujo o de su dirección de flujo. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Estamos claros? ¿No los escucho? ¿No se supone que en la carga positiva debería ir la fuerza hacia abajo? No, hay que tener cuidado porque en este caso la carga negativa está viajando en esta dirección. Fíjate que la velocidad de la carga la indican los punticos. Te dice que es carga negativa viajando en dirección contraria y por esa razón. Ahora, a mí no me importa el signo de la carga. A mí lo que me importa es el símbolo de la corriente. Por lo tanto, en ambos casos, ya sea una corriente de protones o una corriente de electrones, yo puedo crear una corriente de protones a través de un dispositivo. Eso se hace normalmente en los aparatos aceleradores de partículas en física. Ahora, ¿qué es en la vida cotidiana está más utilizable? Una corriente. En ambos casos, yo voy a medir es el efecto sobre la corriente, no sobre la carga. Por esa razón es que la fuerza en ambos casos aparece en la misma dirección. ¿Se entiende, Beikler? Ahora sí. Bien, claro. Yo voy a medir el efecto no sobre la carga, sino sobre la corriente. Bien, entonces, perfecto. Continuamos. Bien, para medir en un conductor cualquiera la fuerza que es decir, la fuerza. Permiso, profesor. Andrés dijo en el grupo que se le fue el internet. Andrés Ortiz. ¿A quién se le fue el internet? ¿A ti? No, a Andrés Ortiz. Lo dijo en el grupo. Ah, bueno, no importa. De todas maneras le queda el video grabado, ¿ok? Vamos a continuar. Okay. Bien, perfecto. Bien, entonces fíjense. Para un conductor cualquiera, es decir, un conductor que no sea recto, principalmente, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética se puede medir a través de la ecuación 20, donde I es la corriente, dL es el diferencial de longitud de la corriente y B es la densidad de flujo magnético. En este caso, esta ecuación es para protones y la otra ecuación negativa es para electrones. Bien, entonces al final de cuentas se utiliza la ecuación 21, que es la ecuación para un conductor recto, es decir, un cable que transporta una corriente. Si el cable transporta una corriente y es sometido a un campo magnético, la fuerza que sufre la corriente, ¿ok? La corriente como colectivo está dada por la ecuación 21, donde I sería en este caso la corriente, L sería el vector de dirección de la corriente que apunta en la misma dirección que se mueven los electrones o las partículas que conforman la corriente, y B sería la densidad de flujo magnético. Entonces la ecuación 21 sirve para medir la fuerza sobre un conductor rectilíneo. Un problema interesante sería el siguiente. Fíjense ustedes este problema, muchachos. Este problema es bien interesante. Vamos a verlo primero en el dibujo y después lo leemos. Fíjense, para explicárselo bien.
Aquí tengo el sistema de referencia. X apunta en la dirección de, en este caso sería de la pantalla hacia sus caras. Y apunta hacia el lado derecho de sus pantallas y Z hacia arriba de la pantalla, ¿correcto? Ahí está el sistema de referencia. Fíjense ustedes que a lo largo del eje Y se coloca un conductor rectilíneo por el cual pasa una corriente de 15 amperes. Bien, aquí donde es importante lo que nos dijo Beckler. Fíjense que no dice tantos coulombs, sino 15 amperes. Por lo tanto, estoy midiendo el fenómeno colectivo. Bien. Y a una cierta distancia, la distancia la puedo calcular directamente por medio de los puntos, coloco una espira, es decir, un alambre que se ha enrollado en forma de un cuadrado. Y digo que por ese alambre están viajando 2 miliamperes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que ejerce el alambre sobre la espira y la espira sobre el alambre? Entonces, el problema dice lo siguiente. Considérese la figura 3 como un ejemplo numérico de las ecuaciones 20 y 21. Se tiene un circuito cerrado de alambre de forma cuadrada en el plano Z igual a 0. Claro, está colocado en el piso, ¿no? Que conduce 2 miliamperes en el campo de un filamento infinito. El filamento sería la corriente que está a lo largo de Y, el cable, sobre el eje Y, tal como se muestra, por supuesto, en la figura. Encuentre la fuerza total en el lazo dado el vector campo magnético. Entonces, este problema no lo voy a resolver aquí en la clase, sino que el problema lo voy a resolver, lo grabo en un video y se los envío mañana con todo, con este video y también con el parcial. ¿De acuerdo, muchachos? Está bien, perfecto. Perfecto. Claro, ustedes ven el video, ven el problema, lo resuelven porque voy a colocar algo muy parecido en el parcial y cualquier pregunta que tienen que hacer, pues me la hacen por el WhatsApp. La idea es no perder el tiempo, porque ya nos quedan 2 clases nada más en la resolución de problemas, sino más que todo un poco en la teoría para que entiendan bien los conceptos. Continuemos. Muy bien. Fuerza entre elementos diferenciales de corriente. Ahora fíjense. Primero estudiamos la fuerza magnética que ejerce un campo magnético sobre una carga eléctrica. Segundo, estudiamos la fuerza magnética que ejerce un campo magnético sobre una corriente eléctrica, sobre un flujo de cargas o colectivo de cargas. Ahora vamos a estudiar la fuerza que produce una corriente sobre otra. Vuelvo a repetir eso. Primero estudiamos la fuerza magnética que ejerce un campo magnético sobre una sola carga. Ese fue el modelo más sencillo. Sabemos que ese no es el modelo que se utiliza en la vida, en el campo real de trabajo. Luego, sino que es una introducción. Luego fuimos a la fuerza que produce un campo magnético sobre una corriente eléctrica. Eso sí lo podemos medir a través de las ecuaciones 20 y 21. Bien. Y se mide, por supuesto, en Newton, ¿no? En este caso, viaja una corriente en amperes. Y ahora vamos a medir la fuerza que ejerce, por ejemplo, un alambre que transporta una corriente sobre otro alambre que transporta otra corriente. Bien. Así como 2 planetas se pueden atraer a través de la fuerza de Newton, o 2 cargas se pueden atraer a través de la fuerza de Coulomb, 2 corrientes se pueden también atraer o repeler dependiendo de la ecuación que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende la idea que vamos a estudiar, muchachos? Sí. Perfecto. El concepto de campo magnético se introdujo para separar en 2 partes el problema de encontrar la interacción de una distribución de corriente sobre una segunda distribución de corriente. Es posible expresar la fuerza sobre un elemento de corriente directamente en términos de un segundo elemento de corriente sin encontrar el campo magnético. Simplemente yo puedo medir la fuerza. Puesto que se tiene claro que el concepto de campo magnético simplifica el trabajo, este problema resulta conveniente para mostrar que evitar este paso intermedio conduce a expresiones mucho más complicadas. Es decir, que lo que se recomienda es que se conozca primero el campo magnético producido por cada alambre
y luego se calcula la fuerza. Claro, el campo magnético de cada alambre lo puedo medir a través de las ecuaciones que vimos en la clase pasada, que fue la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart. Después de tener el campo magnético, aplicamos las ecuaciones de fuerza que vamos a ver ahorita y se calcula el campo, la fuerza magnética. Hay un fenómeno muy interesante. Ustedes han visto los sitios donde hay torres y cables de alta tensión, ¿correcto? Alrededor de los cables, ustedes ven que hay como unos discos de plástico, ¿correcto? Exacto. ¿Para qué se utilizan estos discos? Debido a que a través de los cables de alta tensión se transmiten altos amperajes, es decir, corrientes muy altas. Bien, los cables, y como las corrientes pueden ir en cables, en un sentido en un cable y en un sentido en el otro, puede ocurrir, dado el alto amperaje, que los cables se vayan acercando poco a poco hasta que produzcan un cortocircuito. Los discos, que son de material aislante, normalmente de plástico o de polímero, permiten que los cables nunca se lleguen a acercar. ¿Sabían eso? No. Ok. Para eso es que le colocan esos discos alrededor de los cables, para evitar las fuerzas magnéticas de atracción entre cables que transportan corrientes de alta intensidad. Bien, entonces vamos a ver el problema un poco y vamos a verlo directamente aquí. Fíjense, Jesús, Romero, Beckler y Humberto y Juan Carlos. Fíjense, aquí tenemos, supónganse ustedes que este sea un cable de alta tensión y el punto 1 y 1 del cable de alta tensión. Yo voy a tomar un pequeño diferencial de longitud nada más para poder medir la fuerza. A una distancia dada por R hay otro cable. Fíjense que este cable conduce la corriente de derecha a izquierda en sus pantallas, y el cable que está colocado por detrás del plano YZ conduce la corriente de izquierda hacia derecha. Es decir, que las corrientes van en sentidos contrarios. La distancia de separación entre las corrientes es muy importante y es un parámetro importante dentro de la ecuación que permite medir la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Si consideramos que el espacio circundante a las corrientes es el espacio libre, que también podría ser el aire, porque recuerden que las propiedades electromagnéticas del aire son prácticamente iguales a las propiedades electromagnéticas del vacío. Bien, es decir, que este fenómeno es aplicable directamente a cables que se encuentran al aire libre. Claro, hay que medir la densidad del aire, hay que medir un poco la presión, el tiempo, pero bueno, uno puede aproximar el problema a un problema real. Entonces, queremos medir si los cables se atraen o se repelen. Para yo poder ver si los cables se atraen o se repelen, utilizo la ecuación 23, donde μ sub 0 es la constante de permitividad magnética del espacio vacío, que la consiguen en cualquier libro y la vimos la semana pasada, y 1 es la corriente que pasa por el conductor 1, por el cable 1, y 2 es la corriente que pasa por el cable 2. 4pi es un término geométrico que es dado por la simetría de los cables, y R, 1,2 al cuadrado es la distancia de separación entre el cable 1 y el cable 2, entre el punto 1 y el punto 2, donde yo definí el diferencial de longitud de la corriente. Bien, DL sería el diferencial de longitud 2, DL1 el diferencial de longitud del cable 1, y el vector A, R12, es el vector que apunta desde la corriente 1, desde el cable 1 hasta el cable 2. A través de esta ecuación yo puedo medir la fuerza de atracción y de repulsión que sufren dos alambres que conllevan corrientes eléctricas. Se ha demostrado experimentalmente que si los cables están uno cerca del otro y las corrientes van en la misma dirección, los cables se repelen. Y se ha demostrado experimentalmente que cuando los cables están el uno cerca del otro, separados a una distancia d, y las corrientes van en direcciones contrarias, los cables se atraen. Bien, entonces yo puedo medir esa fuerza
o ese diferencial de fuerza. ¿Por qué mido el diferencial de fuerza? Porque estoy trabajando directamente sobre un colectivo de corriente que es un diferencial de corriente. Bien, es una pequeña sección del cable por donde pasa un flujo de cargas. Entonces la ecuación 23 me sirve para medir ese efecto. Muy bien. Y como les dije, se ha comprobado experimentalmente que corrientes del mismo signo, de la misma dirección, se atraen. Se repelen, y que corrientes que van en direcciones contrarias se atraen. Bien, en los cables de alta tensión, un cable lleva corriente en una dirección y el otro lleva corriente en otra dirección, distintas. ¿Por qué? Porque es un circuito. En este caso, es un circuito cerrado. Al final de cuentas, es un circuito cerrado todo. Es una red de transmisión. Por lo tanto, siempre va a haber el problema de que los cables se puedan atraer, y por eso se le coloca los discos aislantes para que eviten que los cables puedan chocar el uno con el otro. Fíjense ustedes que la ecuación 23, a medida que la corriente es más grande, es más posible que los cables se atraigan con una fuerza mayor. Por lo tanto, se evita ese problema a través de ese dispositivo, que normalmente se utiliza en ingeniería eléctrica. En ingeniería electrónica no existen ese tipo de peligros en un circuito pequeño. ¿Ok? Porque las corrientes son muy pequeñas. ¿Estamos claros con lo que les acabo de explicar, muchachos? Así es. Perfecto. Continuemos entonces. Por cierto, esa cuestión de que la corriente, dependiendo de la dirección en la que esté, se atraen o se repelen, de cierta forma certifica, o vamos a decir experimentalmente, demuestra que llamará una corriente en una dirección y a una corriente en otra dirección con símbolos distintos es algo correcto, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, déjame ver acá, porque yo tenía un video. Déjame ver si te lo demuestro. Atracción entre corrientes eléctricas. Lo que pasó fue que el video no lo coloqué aquí en la lámina, ¿no? Ah, ya va. Bien, muchachos, aquí estoy. No, discúlpeme, fue que se me cayó un momentico el internet. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver un momentico este video. Bien, déjenme que les voy a compartir otra vez la pantalla. Y, pero quería más que todo uno experimental, no uno que no me mostrara el experimento. Ya va. Un momentico. Ajá. Vamos a verlo aquí con esta muchacha, que es de la Universidad de Chile, que monta un pequeño experimento. Yo tengo un experimento también grabado con respecto a eso, pero el problema es que la página de la universidad ahorita no está disponible. Ajá. Vamos a esperar que se cargue un momentico. Ok. Vamos a... Ok, bueno, más o menos sería algo así, ¿no? Perfecto. Vamos a ver si puedo compartir la pestañita. Ya. Muy bien, saltar anuncio. Me están viendo la pantalla, muchachos, ¿verdad? ¿Listo para el estadio completamente a su cerebro? Hoy te presento 6 claves básicas y fáciles para que entiendas de una vez por todas qué es esta vaina del electromagnetismo. ¿Listo?
65, James Clerk Maxwell pone el lacito a la teoría del electromagnetismo A partir del 18 de septiembre de una teoría 1820, dinámica del campo. una semana después de presenciar Sí, déjenme correr un poco el video para ver un poco si esta persona creo que monta un experimento. Sostener nuestra lista de la compañía. una serie de trabajos que contribuyeron de forma notable a desarrollar las bases del Faraday electromagnetismo como moderno. presidente de la red. No, disculpen. Tenía responsabilidad de Entre otras cuestiones, Ampère demostró que las corrientes eléctricas se atraen o repelen recíprocamente según unas leyes concretas, construyendo una brillante teoría matemática sobre la atracción entre corrientes. En esta experiencia vamos a comprobar la atracción o repulsión entre dos conductores paralelos en función del sentido de las corrientes. Ok, ahora sí. Ahora sí, déjenme compartirle porque ya ubiqué dónde estaba el video. Una pestaña. Existe en partículas cargadas y juega un papel crucial en la comunicación de radio a largo alcance. Los rayos ultravioletas del Sol ionizan las moléculas de aire de esta región y producen... Sí, un momentico, porque hay aquí un video que está... Estudiemos por qué estas Ajá, iones perfecto. no escapan al espacio exterior y cómo ellos forman... Muy bien, vamos a cerrar este. Y el otro es también... Déjenme compartirles ahora sí la pantalla, muchachos. Me dicen si están viendo la pantalla, por favor. ¿La están viendo, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Vamos entonces a... Muy bien. Vamos entonces a correr el video. A partir del 18 de septiembre de 1820, una semana después de presenciar la experiencia de Ørsted, André-Marie Ampère presentó semanalmente en la Academia de Ciencias de París una serie de trabajos que contribuyeron de forma notable a desarrollar las bases del electromagnetismo moderno. Entre otras cuestiones, Ampère demostró que las corrientes eléctricas se atraen o repelen recíprocamente según unas leyes concretas, construyendo una brillante teoría matemática sobre la atracción entre corrientes. En esta experiencia vamos a comprobar la atracción o repulsión entre dos conductores paralelos en función del sentido de las corrientes que circulan por los mismos. Para realizar la comprobación vamos a disponer de dos tramos de conductor rígido, suspendidos por conductores flexibles, de forma que cuando no circula corriente por los mismos se encuentran únicamente sometidos a la acción gravitatoria. Partimos de una posición inicial en la que los conductores rígidos están en equilibrio, paralelos entre sí y separados por una pequeña distancia. Para que el efecto sea apreciable hemos de utilizar una corriente eléctrica elevada, sirviéndonos para ello de una batería de coche conectada directamente a los conductores flexibles. El tiempo que puede estar circulando la corriente debe ser pequeño, para evitar el calentamiento excesivo de los conductores. En la imagen aparecerá una flecha indicando cuándo circula corriente y cuál es el sentido de la misma. Partiendo de los conductores en equilibrio, observamos que si hacemos circular una corriente en el mismo sentido por ambos conductores, aparece sobre ellos una fuerza magnética atractiva que tiende a juntarlos. Cuando deja de circular la corriente, los conductores quedan sometidos únicamente a la acción gravitatoria, oscilando en torno a su anterior posición de equilibrio. Podemos observar este mismo efecto desde diferentes ángulos.
siguiente secuencia se han utilizado conductores con menor peso, y aunque se pierde rigidez y cierto paralelismo, se aprecia mejor el efecto atractivo de las corrientes. Para apreciar el efecto repulsivo debemos utilizar los conductores de menor grosor. Podemos observar que cuando las corrientes tienen sentidos contrarios, sobre los conductores aparece una fuerza repulsiva que tiende a separarlos. En este